la próxima clase, que va a ser la de extremos condicionados. Y ahí vamos a cambiar un poco la política. La próxima clase la vamos a tener el lunes que viene, porque en el medio, bueno, van a tener que empezar a trabajar un poco ustedes el material que les estemos dando. Más que nada porque, bueno, hay que hacer un uso un poco más intensivo del aula virtual. Se supone que la idea es que ustedes trabajen con el material que se les da en el aula virtual o en el campus, y después las clases que empecemos a tener sean más bien de consulta por este medio, sobre todo porque los temas de extremos condicionados, que es el que van a tener que preparar por su medio, son temas un poco ya vistos en análisis 2. Así que bueno, la próxima clase la estaríamos teniendo, sería de consulta sobre extremos condicionados el lunes que viene, y yo le voy a estar dando el material de lectura. Yo le voy a estar dando las páginas que tienen que preparar del libro de Alfachián y de Bernardelo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, esténse atentos en la página de la facultad, porque nos acaba de llegar una resolución del Secretaría Académica. Seguramente esta semana se van a enterar en el resto de los cursos. Y es que durante el mes de mayo tenemos que darles dos pequeños, no evaluaciones, pero sí, si se quiere, test de seguimiento, más que nada para tener idea de quién está cursando la materia, quién no. Con lo cual, bueno, el jueves de la semana que viene, que jueves no, el otro, les voy a estar dando seguramente un test de 3 o 4 preguntas que van a tener que responder de manera virtual acerca de los temas vistos hasta el momento, y los van a tener que enviar, después vemos cómo, a mí, ¿no? De manera también virtual. Eso, bueno, es por resolución de la facultad. O sea, de alguna otra manera, si bien no se sabe si en junio vendrán los exámenes presenciales o no, lo que sí se sabe es que de alguna otra manera tenemos que saber los docentes quién está cursando y quién no está cursando, y bueno, y eso medianamente lo vamos a tener que hacer con alguna que otra evaluación, si se quiere, comprensiva de la materia. Pero, profe, perdón, una pregunta. Yo lo que Sí, no entendí es, supongamos que hacemos el test de seguimiento y yo estoy siguiendo la materia, pero no me va bien en el test. ¿Puedo seguir la materia o sí, cuenta sí, como sí, una... sí, sí. Sí, Ah, sí, perfecto. el test de seguimiento ese, bueno, por lo que veo vos estás enterada también. No, a mí me llegó el viernes, y en algunas cátedras ni nos llegó. A mí me llegó en realidad me llegó porque soy titular de teoría de juegos. Se supone que el de esta materia todavía no me llegó porque el titular de esta materia no lo envió, pero en cualquier momento lo va a enviar. Es simplemente para tener una idea básicamente se considera como un requisito mínimo para la regularidad. Eso es lo que se está haciendo. Bajo ningún punto de vista es un examen eh, de la materia. No es un examen de la materia, no se está evaluando al alumno con una nota final, porque no está para eso, ¿no? No va a llevar nota numérica, obviamente que revisión no va a haber, porque la revisión es cara a cara. Así que simplemente es una idea de condición necesaria para la futura evaluación. O sea, simplemente para tener una constancia de, si se quiere, regularidad. Tiene que tomarlo así. ¿Está? Sí, se supone que dice Perfecto, que, ¿Cómo? no, que se supone que dice que que se puede recuperar el 50% de las actividades. Eso es lo que dice Sí, la aclaración, pero bueno. sí, la recuperación es obvio que se puede recuperar. No sé de dónde habrá sacado vos lo que vos sacaste. O sea, a mí me llegó, no sé, ¿qué le llegó a usted? ¿Por dónde le llegó? Lo publicó el centro de estudiantes en las redes sociales. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, evidentemente están llegando los anuncios, están llegando por canales diferentes. O sea, a ustedes les llega por un lado y a mí me llega por el otro, con lo cual... Sí, y un domingo a la eh, noche es bastante papelón, pero bueno. no, por eso, o sea, yo no quiero, o sea, a mí me llegó el viernes por lado del departamento de matemáticas. Yo lo que sé es lo del departamento de matemáticas, y quisiera saber si las cosas que hay que nos llegan a nosotros como docentes coinciden con las que les llegan a ustedes como alumnos, porque por ahí no coinciden. No es extraño que no coincidan. Así que, bueno, desde ya les digo, eso va a ser, se lo vamos a estar enviando. La verdad que más trabajo todavía para los docentes, que encima en este momento no sabemos bien qué tenemos que hacer, porque es la verdad. Así que, no sé. Por otro lado, estos medios en realidad que yo estoy usando acá no son medios que están aprobados por la facultad. Se supone que ustedes tendrían que estar usando el sitio virtual de la facultad, yo darles tarea de ahí, ustedes leer y después
mandarles trabajos para evaluar en el sitio de la facultad. O sea, esto uno lo hace de onda, digamos, lo de este medio que yo estoy usando acá, porque no está tampoco contemplado. Yo a ustedes no los podría evaluar nunca por esto, porque esto es algo que no está contemplado, el Zoom, por ejemplo. Con lo cual, por eso les digo, vamos a espaciar un poco más las clases y vamos a trabajar más con la página virtual de la facultad. Sobre todo estos temas que los que vienen esta semana, que es extremos condicionados, son temas que ustedes más o menos ya manejan. Así que vayan siguiendo la página, que es lo que hay que hacer. O sea, yo voy a cargar material en la página y ustedes van a tener que seguir con el material de la página. Y ahí seguramente yo les voy a cargar el primer test, que va a ser el mío, y después Agustín les va a cargar uno la última semana de mayo, ¿tá? Cuando termine él de dar, porque él le va a darles 2 o 3 clases más a finales, la última quincena, y ahí va a ser el otro test, por lo cual van a estar los 2 test que van a tener que entregar. Y de nuevo, no tendría nota, simplemente está aprobado. Mi condición va a ser, al menos lo que yo vi hasta ahora, va a estar aprobado o se tiene que recuperar. Se supone que lo van a hacer de manera domiciliaria, de manera tal que yo no tengo forma de saber si lo hicieron ustedes, si se lo hizo alguien, no hay forma, básicamente, porque es por entrega domiciliaria y además vía virtual. O sea, no los voy a estar viendo yo online mientras lo hacen. ¿Se entendió? Bueno, eso es lo que tengo hasta ahora. Quiero dar clases porque la verdad que ya me extendí demasiado con estas cosas que todavía no sé cuántos comunicados más van a venir durante el día de hoy, mañana, pasado, que van a aclarar un poco más la cosa, pero bueno. Bien, vamos a ver entonces un poco la clase de hoy. Vamos a ver 2 aplicaciones básicas que yo les dije de la clase pasada de la maximización de beneficio de la empresa competitiva como caso de extremos condicionados. Primero lo vamos a ver a nivel genérico, vamos a ver un poco cómo podemos ligar, ¿tá? El tema de la última clase, que fue la existencia de un extremo, la vinculación de las condiciones de primer orden de ese extremo con las variables endógenas y exógenas, las condiciones de segundo orden y después la estática comparada, que es un poco lo que terminamos viendo. Hoy lo vamos a aplicar a un modelo preciso de la economía. Después vamos a ver un poco, les voy a dejar planteado en realidad, porque se lo van a tener que empezar a trabajar ustedes por su cuenta, la problemática que hay con la función Cobb-Douglas con rendimientos constantes. Les voy a mostrar otro documento que escribí ahí, otro paper, donde muestro un poquito eso. Queda claro que el problema de esa función, la Cobb-Douglas, era que no era estrictamente cóncava. Al no ser estrictamente cóncava, en un contexto de extremos condicionados, no es posible encontrar el punto crítico. Y ahora lo vamos a ver por qué. Sí les dije que podían hacerlo con cualquier función de ese tipo, cuyos exponentes sumen menos que 1. Yo les recomendé que hagan con K a la 0,4 por L a la 0,4, por decir. Pueden usar cualquier tipo de función potencial de ese tipo, con suma de exponentes menores a 1, donde ahí sí se verifica la estricta concavidad y esa función sí es maximizable en un contexto como el que vamos a ver ahora, que es el de optimización libre. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta de la anterior clase? Sí, sí. Vos pediste que hagamos la derivabilidad con B y dejando a A constante. No me acuerdo qué era. Con B, que era del alfa y el beta. No, B larga, porque era A y B. ¿Te acuerdas que eran 2 funciones que se restaban? ¿Sí? Tenía sí. G y tita. Sí, era derivar respecto a B. Es lo mismo que hice antes, pero con B, o sea, no cambia nada eso. Claro. Mi pregunta nada más era que para que G'' de XX sea un máximo, ¿sí? Ese tenía que ser menor a 0, No, ¿está bien? G' de XX no es un máximo, es una derivada segunda esa. Claro, pero tiene que ser positivo, tiene que ser negativo para concluir un máximo. Sí. Pero Para al mismo máximo tiempo, la multiplicación entre G'' de XX y G de Y tiene que ser mayor a G' de XY al cuadrado, ¿puede ser? Eso se tiene que... A ver, la primera condición, la de la derivada segunda, esa puede ser positiva o negativa, porque vos no necesariamente estás buscando un máximo, estás buscando un extremo. Lo que sí tiene que suceder es que el determinante tiene que ser positivo, porque ahí
cualquiera sea la regla que vos tengas, de máximo mínimo, los menores principales tienen que alternar el signo. Entonces tiene que ser menos más o más más. Ese sí, el determinante sí tiene que ser positivo. Pero la otra no, ¿tá? O sea, pero porque estamos abiertos a que no era ni máximo ni mínimo. Hoy sí vamos a pedir máximo. ¿Tá? Hoy sí vamos a pedir máximo. Es lo que vamos a ver ahora. Hoy sí vamos a pedir máximo. Bueno, una vez que tengamos esas dos cosas, vamos a pasar a extremos condicionados, que eso ya les digo. Primero les voy a dejar el material de lectura y vamos a hacer una clase de consulta y de algunas aplicaciones de extremos condicionados el lunes que viene. ¿Tá? Pero previo a eso, el material que les voy a dejar es el material que van a necesitar esta semana para preparar. De nuevo, la parte de extremos condicionados en sí mismo arranca del material que hayan visto en análisis 2, que era con una restricción. La única diferencia que vamos a tener acá en matemática para economistas es que uno puede incorporar más restricciones y más variables, para lo cual lo único que hay que tener en cuenta ahí es cuáles son las reglas que necesitas para la existencia de máximo o mínimo en extremos condicionados, que eso ya les digo, lo pueden sacar del libro de Chiang o del de Bernardello. Yo voy a estar reconsejándole las dos. O sea, les voy a dar la página donde tienen que prepararlo y el lunes que viene estaríamos haciendo una clase de consulta de ese tema. ¿tá? Y entonces, vuelvo a repetir, el jueves que viene, se supone, este no el otro, que les estaría dando todo un set de, o digamos, un primer test de aprendizaje o de cómo se llame ahora ese, de comprensión de las partes que estudiaron conmigo hasta el momento. ¿tá? Y eso va a estar en el grupo. Bueno, vamos entonces a la aplicación. Bueno, esto está sacado, esto que estoy dando acá está sacado del material que les envié. Yo les mandé el otro día el PowerPoint y algunas cosas más sobre este primer trabajo que es, yo les estoy dando el PowerPoint, pero ustedes tienen el PowerPoint y también tienen el extenso de esto, que se llama Cálculo de extremos, teorema de la función implícita y estática comparativa. Vamos a ver la primera parte, que es la parte de aplicación económica de extremos libres. La de condicionados la vamos a ver el lunes que viene. Este PowerPoint se refiere al trabajo que tienen en extenso. ¿Lo están viendo bien ahí? A ver, déjenme ver si busco el chat. Se supone que deberían de estar viéndolo bien. Nico, bajen el sonido ahí, por favor. Sí, sí, se ve. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, vamos un poquito acá. Bien, vamos entonces, como les dije hoy, a ver un caso. Es muy parecido al caso de la clase pasada, lo que pasa que ahora lo que hacemos es llevar ese modelo de Z, donde teníamos θ y G, lo llevamos ahora a un caso específico. Este caso específico es el caso de la optimización en economía llevado a una empresa competitiva que procura maximizar beneficios, donde el beneficio es la diferencia entre el ingreso por ventas y los costos de esas ventas o producción. Es ingreso por ventas menos costos de producción de esas ventas. Se asume que la firma opera en un mercado competitivo, o sea que todas las variables monetarias van a ser exógenas. ¿tá? Y las variables de producción van a ser las endógenas. Entonces, lo primero que definimos es la función pi, es una función que se llama beneficio, que depende de dos variables, K y L. K va a ser a partir de ahora el capital como factor productivo, o sea, en vez de tener X, tenemos K. Y L va a ser el trabajo, el factor trabajo. Por lo general, se suele representar el capital y el trabajo en el eje de coordenadas cartesianas, poniendo al capital en el eje de las ordenadas y al trabajo en el eje de las abscisas. Digo esto porque si uno tuviera que llevarlo ya les digo, al plano XY, digamos, en el eje de las Y iría K y en el eje de las X iría L. Esto es porque básicamente la economía las representa así. Ahora tenemos que desagregar la función beneficio, ¿cómo la vamos a determinar? La función beneficio va a ser P, a partir de ahora P va a ser una variable exógena, que es el precio al cual la empresa vende el producto, que produce, que es exógena, P, por lo que la empresa vende.
Vamos a asumir que lo que la empresa vende de su producto en el mercado no es ni más ni menos que toda su producción. Esto se debe a que en competencia perfecta no hay restricciones acerca de lo que producís y vendés. Es como que vos producís un commodity y todo el mundo te asegura que la producción y las ventas van a coincidir en algún momento. O sea, vos lo que producís en algún momento lo vas a vender. Entonces, en este caso, mi ingreso por ventas va a ser lo que produje, que es lo que voy a vender, multiplicado por el precio al cual lo voy a vender, que es P. De manera tal que el primer término de esta función beneficio es el ingreso por ventas. P, por lo que produzco, que depende del capital y el trabajo que utilicé para producir. ¿Tá? Ahora en un minuto voy a definir cómo se define F, básicamente. Y por otro lado está la componente de costo, ¿no? La componente de costo es cuánto me cuesta, cuál es el costo monetario que tengo en K y L en términos de la cantidad de capital y de trabajo que utilicé para producir F. Vamos a asumir ahí dos variables exógenas más. Una va a ser R, que se supone es el costo del capital en términos de su costo financiero, que es R, que es la tasa de interés. Y por otro vamos a definir a W como el costo laboral, o sea, como el salario. Entonces, R por K me está diciendo cuánto es el costo que tengo yo en función del stock de capital que utilizo para producir. ¿tá? Este R es un R que puede ser por capital prestado o por capital propio. Acá no hacemos distinción. Si este R yo lo pago sobre el capital que pedí prestado para comprar la máquina o si es el costo de oportunidad del capital propio. Es lo mismo. Es un R solo. Bueno, y el W es más sencillo, ¿no? El W se supone que es el salario hora. Entonces, el salario hora multiplicada por la cantidad de horas que vos contrataste en la empresa te da tu costo laboral. Entonces, la función beneficio me termina quedando ingreso menos costo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Definir todas las derivadas de la función f. ¿tá? La función f va a ser una función continua, es obvio, es la función de producción, cuyas derivadas son tales que las derivadas respecto a cada factor f, respecto a k y a l, son positivas, porque lo que me dice es que la producción necesariamente crece si vos contratás más capital y trabajo. ¿ah? Pero crece decrecientemente. ¿Por qué? Por un principio que me dice que la productividad marginal es decreciente, en términos de que si incorporo más capital, pero mantengo el trabajo constante, cada hora adicional de capital que yo contrato tiene cada vez menos trabajo disponible para utilizarla, con lo cual el rendimiento por hora adicional del capital tiende a decrecer, consecuentemente vos incorporás más capital. De manera análoga, si vos incorporás más trabajo, la producción aumenta, pero aumenta de manera decreciente. ¿Por qué? Porque las horas sucesivas que vos incorporas de trabajo tienen cada vez menos capital disponible, de manera tal que cada hora adicional de trabajo genera menos producción que la anterior. Eso se llama principio o ley de rendimientos marginales decrecientes y hace que las derivadas parciales de F respecto a K y L sean positivas las primeras, negativas las segundas. Esto es información pública, o sea que esto es básicamente lo que necesitamos saber para todo lo que viene. Estas derivadas son las que me permiten a mí hacer todo lo que viene, tanto verificación del cumplimiento de segundo orden como estática comparada. Y obviamente W, R y P son exógenas. O sea que entonces, pensemos ya en voz alta lo que viene ahora. De las condiciones de primer orden necesariamente van a aparecer variables exógenas, con lo cual yo voy a querer vincular de las condiciones de primer orden las variables endógenas con las exógenas por el teorema de la función implícita. Una vez que tengamos hecho eso, tengo que ir a las condiciones de segundo orden para buscar cuáles son los requisitos para que en el punto crítico que yo hallé en las condiciones de primer orden obtenga un máximo. O sea, cuáles son los requisitos que se tienen para poder encontrar ese máximo de la función de beneficio. Tercero, ¿qué vamos a encontrar como fundamental de este ejercicio? Que todo el problema de las condiciones de segundo orden va a depender de las características de F. Y eso se los voy a dar a ustedes para demostrar. ¿Qué quiere decir esto? Solo vamos a poder decir que la empresa maximiza beneficios cuando F sea una función estrictamente cóncava. O sea, si la función de producción cumple con los requisitos de estricta concavidad, entonces yo voy a poder asegurar que maximicé beneficio. Ahora, si F fuera linealmente homogénea o convexa,
Entonces, en ese caso, no voy a poder asegurar el cumplimiento de las condiciones de segundo orden, ¿tá? Y acá viene otra vez lo que yo les comentaba, se vincula o se relaciona con los problemas que tiene la Cobb-Douglas. La Cobb-Douglas, con rendimientos constantes y crecientes, no admite máximo. Solo admite máximo cuando la suma de los exponentes es menor a 1. ¿Tá? ¿Se entendió hasta ahí? Porque así ya vamos, lo que viene ahora es más mecánico. Lo que quiero que se entienda es cuál es el objetivo de esta primera aplicación. Bueno, condiciones de primer orden. Como siempre, diferenciar la función pi con respecto a k y a l, porque en definitiva el diferencial total de la función pi está o depende de k y de l, para lo cual el primer diferencial de pi lo igualamos a 0 y esto hace que simultáneamente tienen que cumplirse que dos derivadas parciales de la función de beneficio sean iguales a 0 para algún par de valores KL estrella. Cuando vemos la estrellita arriba, el estrellita arriba significa que todo el estudio de las condiciones de primer orden tiene sentido en ese valor K estrella de la estrella. Entonces, por un lado me aparece la derivada de pi respecto a K, que vamos a asumir se verifica que es igual a 0 en algún punto crítico K estrella L estrella. Y por otro lado se tiene que cumplir que simultáneamente la derivada de pi respecto a L tiene que satisfacerse que sea igual a 0 en ese mismo par de valores KL. O sea que el valor crítico K estrella, L estrella, tiene que satisfacer simultáneamente las dos derivadas igualadas a 0. Para los que, bueno, se olvidaron cómo es esto, la derivada de pi respecto a K no es ni más ni menos que, me estoy quedando sin batería, la derivada de pi respecto a K no es ni más ni menos que, volviendo atrás, P por la derivada de f respecto a K menos R igualado a 0, ¿no? P por la derivada de f respecto a K menos R igualado a 0. Y la derivada de pi respecto a L, si volvemos atrás, es P por la derivada de f respecto a L menos W igualado a 0. Esto económicamente significa que la empresa contrata trabajo y capital hasta igualar la productividad marginal del factor a su costo. O sea, contrata trabajo y capital hasta agotar las posibilidades de extraer un excedente por parte de ese factor que viene dado por esa igualdad. Valor de productividad marginal igualado al costo de ese factor. Ahora bien, fíjense cómo ahora vamos a vincular las condiciones de primer orden al teorema de la función implícita. Si asumimos que estas dos condiciones, la derivada de pi respecto a K y la derivada de pi respecto a L, se igualan a 0 simultáneamente en K y L estrella, eso me permite a mí establecer que las dos derivadas, la de K respecto a L, determinan un sistema de... Oiga, ¿qué pasó acá? Ahí está. Determinan un sistema de F1 y F2, que son dos ecuaciones, que definimos a F1 o F2 por definirlas, para las cuales existe un valor KL estrella que satisface simultáneamente esas dos F1 y F2, pero además existe un conjunto de variables exógenas P, W y R que están incorporadas dentro de ese problema de optimización. Fíjense que lo que estoy haciendo acá es vincular, esto es lo mismo que hicimos hace dos clases atrás o una, donde vinculamos, creo que la última, las derivadas de z, en ese momento z era una función cualquiera, con respecto a x e y creo que era, y después dijimos que esas derivadas determinaban simultáneamente un sistema de F1 y F2 ecuaciones en las cuales tenemos que asumir que existe el punto crítico K y L estrella, y además aparecen las variables exógenas acompañando ese problema de optimización. ¿Está bien hasta ahí? ¿Van viéndolo? Para que no perdí el chat acá. Ahí está. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí o no? Sí, se ve. Listo. Bueno, por el chat lo perdí. Bueno. Vamos a las condiciones de segundo orden.
Pero antes de las condiciones de segundo orden, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Fíjense, tanto de F1 y F2 están dadas las condiciones como para verificar si existe derivabilidad de K y L estrella respecto a P, W y R. ¿Qué hay que hacer para buscar esa derivabilidad? Bueno, recurrir al diferencial de F1 y de F2, probar si ese diferencial de F1 y F2 se puede expresar como diferencial a partir de los diferenciales de P, R y W. Para eso, ¿qué tenía que existir? Que la matriz jacobiana, que era la matriz constituida por las derivadas primeras de F1 y F2 respecto a K y L estrella, admita determinante distinto de cero, o sea que sea una matriz que pueda admitir inversa. Para eso lo que hay que hacer es armar la matriz jacobiana y calcular su determinante. Ahora bien, armar la matriz jacobiana de este sistema expresado en forma implícita F1 y F2 es armar un determinante en el cual aparezcan como vectores las derivadas de F1 y de F2 respecto a K y L respectivamente, que es lo que estamos haciendo acá. La matriz jacobiana y su determinante en este caso es el determinante constituido por las derivadas de F1 respecto a las variables endógenas K y L, que para los fines de lo que estamos haciendo nosotros, F1 de K es la derivada de F1 respecto a K, es la derivada de P por F de KL menos R. En definitiva es P por F de K dos veces, que es lo que tenemos acá. P por F de K dos veces. La derivada de F1 respecto a L, si la miramos desde acá, sería la derivada de P por F de K respecto a L, que no es ni más ni menos que la derivada parcial cruzada, P por F de KL, que es lo que tenemos acá. Derivada de F2 respecto a K, si lo miramos de acá, sería la derivada de P por F de L, ahora respecto a L, que sería, perdón, sí, respecto a L, que sería PF de LK. Perdón, estamos derivando respecto a acá. Esta, perdón, acá. ¿Ah? Y después me queda derivada de F2 respecto a L, que sería el elemento 2,2 de la matriz jacobiana, que en este caso sería la derivada de P por F de L respecto a L, que es P por F de LL. Bueno, están hechas todas las derivadas, están todas las derivadas primeras de F incluidas ahí, de manera tal que lo que necesitamos ahora simplemente es que este determinante sea no nulo. Que este determinante sea no nulo implica que el producto de P por F de L de KK por F de LL menos la derivada cruzada al cuadrado sea distinto de cero. Más que eso no pedimos hasta acá. Más que eso no pedimos hasta acá. O sea, si se cumple que este determinante es no nulo, entonces yo puedo, de las condiciones de primer orden estas, afirmar que el punto crítico KL que satisface a F1 y a F2 simultáneamente es un punto crítico que está no condicionado, porque acá no tenemos ningún tipo de restricción, pero sí es un punto que está dependiendo básicamente de un conjunto de parámetros o variables exógenas, en este caso definidos como P, W y R. O sea que el argumento de K y L estrella es P, W y R, que es lo que ponemos acá. Entonces, si esto no es cero, K estrella dependerá de P de R y W y L estrella dependerá de P, W y R. Hasta acá tenemos el análisis de las condiciones de primer orden. Ahora bien, tenemos que ir ahora a las condiciones de segundo orden. Las condiciones de segundo orden se expresan a partir del segundo diferencial de la función objetivo. El segundo diferencial de la función objetivo es el diferencial del primer diferencial. O sea que ahora tenemos que diferenciar el primer diferencial, que implica derivar el primer diferencial respecto a K, más derivar el primer diferencial respecto a L y multiplicarlo por sus respectivos diferenciales. O sea, este es un proceso de segunda diferenciabilidad. Bueno, haciendo esto, obtenemos que el segundo diferencial de la función beneficio será la derivada segunda de la función beneficio respecto a K por el diferencial de K al cuadrado, más la derivada segunda de la función de beneficio respecto a L por diferencial al cuadrado, más dos veces las derivadas parciales cruzadas, diferencial K, diferencial L. Y acá otra vez nos aparece qué concepto. ¿Qué concepto podemos aplicar o qué podemos afirmar que termina
obteniéndose en la ecuación 5. A ver, alguno de ustedes que me diga ahora qué digo que es la ecuación 5. ¿En qué se transformó la ecuación 5? O sea, ese segundo diferencial. ¿En qué se transformó? En una forma cuadrática. Sí, en una forma cuadrática en los diferenciales de K y de L, perfectamente. O sea que entonces ahora podemos utilizar los criterios que vimos hace 3 clases atrás acerca de los signos de la forma cuadrática para determinar bajo qué condiciones este segundo diferencial es negativo, o sea, cuáles son las condiciones que deben de cumplirse para que esta forma cuadrática definida en diferencial K, diferencial L, sea definida negativa. Si esta forma cuadrática es definida negativa, entonces ese segundo diferencial es negativo, entonces obtuvimos un máximo en el par de valores K estrella, L estrella, donde vamos a demostrar también que ese máximo está en función de las variables exógenas W, R y P. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Para determinar eso, recordemos que lo que tenemos que hacer es armar o expresar ese segundo diferencial y que nos aparezca a partir de ahí la matriz hessiana. Estos puntos acá están hechos para simplificar la notación. Se supone que el paréntesis punto lo que está diciendo es que el argumento de f de kk es k y l, que el argumento de la derivada cruzada también es kl. O sea, lo que estoy diciendo ahí es todas las derivadas están en función de KL y además yo las estoy evaluando en KL estrella. ¿tá? Eso es lo que se lee el paréntesis con el punto, para no andar escribiendo tanto. O sea, ¿qué quiero decir? Ese segundo diferencial, como ustedes ven, está evaluado en K y L estrella. Entonces, en todos los paréntesis lo que tendríamos que tener ahí es K estrellita, L estrellita. ¿tá? Por una cuestión de simplificación ponemos paréntesis punto para que no sea tan grande. Bueno, armada esa matriz hessiana, tenemos que buscar cuáles serían las condiciones que deben de cumplirse para que exista un máximo. Para que exista un máximo sabemos que si utilizamos el criterio de los menores principales, en este caso como tengo dos variables, tienen que alternar su signo comenzando de menos. O sea que entonces, si armé la matriz de esta manera, yo podría haberla armado al revés, podría haber puesto primero la derivada segunda respecto a L. Siempre el primer menor principal tiene que ser negativo, para lo cual el primer menor principal, que sería mi H1, tiene que ser tal que P por F de KK tiene que ser negativo. ¿Está bien? Ahora, fíjense que esto siempre se debería de cumplir si la función que vos tenés de producción es una función que económicamente tiene sentido. Fíjense que nosotros empezamos el ejercicio suponiendo que la función de producción tenía asociado la ley de rendimientos marginales decrecientes, o sea que dijimos que siempre esa f cumplía con las derivadas segundas respecto al factor negativas. O sea que el primer menor principal, por naturaleza, va a ser negativo. Eso siempre va a ocurrir. ¿tá? No existe la posibilidad de que tengas una función de producción tan loca, tan anómala de que eso no cumpla. Ahora, la segunda condición es que el determinante de h sea positivo. Esta condición, que el determinante de h sea positivo, no siempre se cumple. Y ustedes tienen como ejemplo, el que hicimos la clase pasada o la anterior, por ejemplo con la Cobb-Douglas. La Cobb-Douglas terminaba teniendo con rendimientos constantes a escala un determinante 0. O sea, se verificaba que el primer menor principal era negativo, pero cuando hacíamos el determinante para la de raíz de K por L, me daba 0. ¿Qué significa eso? Que todo el problema de la optimización de la firma competitiva se termina resumiendo en un problema de la especificidad de la función de producción. Pero fíjense por qué. Fíjense que en definitiva, si uno se fija en la matriz hessiana o en el determinante, es lo mismo, ¿qué terminamos obteniendo? Las características de la matriz hessiana son tales que todas las derivadas segundas son las derivadas segundas de f. O sea que en definitiva, el problema de máximo mínimo, de la maximización de beneficio, digamos, el problema de máximo, se termina resumiendo, condensando en un problema de la función f.
Si la función f es estrictamente cóncava, entonces yo voy a asegurar que el determinante de la matriz H sea positivo. O sea, con f estrictamente cóncava, eso se da. Y esto lo pueden ver, porque en definitiva, fíjense que el determinante S lo puedo poner como P cuadrado por f de kk, f de kl, f de kl, f de ll. Recordemos que si tenemos una constante, la constante sale del determinante al cuadrado. O sea que en definitiva, P cuadrado va a ser siempre positivo. Lo que tiene que ser positivo entonces es el determinante. Para que el determinante sea positivo, ¿qué pedimos? Que el producto de f de kk por f de ll supere a el producto de f de kl al cuadrado, que es justamente lo que se pedía anteriormente cuando estudiábamos las características de la estricta concavidad de la función de producción, cosa que sabíamos no se cumplía en la Cobb-Douglas. O sea, resumiendo, las condiciones de segundo orden del problema de optimización de la firma competitiva se terminan resumiendo en un problema de f. ¿Por qué? Porque la función de costo es lineal. Entonces, como no impongo restricciones, para que exista un máximo de la función beneficio, lo que tiene que estar sucediendo es que la función de producción verifique que sea una función estrictamente cóncava. Bueno, me está quedando un minuto, así vamos después a la estática comparada. Voy a resumir lo visto hasta ahora. Encontramos condición de primer orden KL estrella y buscamos condiciones de segundo orden que en definitiva hacen o piden, exigen condiciones específicas sobre la función de producción F. ¿Tá? Ahora va a cortarse y vamos a retomar estudiando las condiciones de segundo orden y la estática comparada. ¿Tá? Ahora se está por cortar. Condición se verifica para algunas funciones de producción y no para todas. Ahí está. Está bien. Por eso les dije, si hacemos esto con la Cobb-Douglas, ahora lo voy a volver a hacer, no te da con la Cobb-Douglas con rendimientos constantes, porque ese determinante te da 0. Al darte 0, la Cobb-Douglas con rendimientos constantes, o sea, alfa más beta igual a 1, no verifica eso. O sea, el primer menor principal te da negativo, pero el determinante te da 0. O sea que en definitiva tiene que pasar eso para que haya máximo. Eso implica que bajo ciertas funciones de producción se verifica la maximización de beneficios y bajo otras no. ¿Tá? Justamente eso es el tema. ¿Sí? No, bajo ningún punto puedo decir que eso siempre es positivo. Lo que sí puedo garantizar es que siempre el primer menor principal te va a dar negativo. O sea, el problema de optimización de beneficio de la firma competitiva te va a dar un segundo diferencial que va a dar una forma cuadrática necesariamente o semidefinida negativa o definida negativa. Cuando te des semidefinida negativa no puedes decir nada, no tenés un óptima. ¿Tá? La Cobb-Douglas con rendimientos constantes es una forma cuadrática semidefinida negativa, que significa que no garantiza las condiciones de segundo orden. No puedo optimizar. Solo puedo optimizar cuando sea definida negativa, o sea, cuando la función de producción tenga lo que se llama en economía rendimientos decrecientes a escala, o lo que matemáticamente implica que es una función homogénea de grado menor a 1. Si la función f es de grado homogénea menor a 1, cumplen las condiciones de segundo orden. Y si tuviera un grado de homogeneidad mayor a 1, ahí tenés un problema peor. Ahí podés tener una función convexa, o sea, una función estrictamente convexa que en definitiva directamente no es maximizable. ¿Tá? Bueno, vamos de nuevo a lo que habíamos llegado antes. Nos habíamos quedado acá. Y ahora vamos a las condiciones de segundo orden. Bueno, de nuevo, si se verifican las condiciones de segundo orden, podemos ahí automáticamente aplicar el corolario del teorema de la función implícita. ¿Por qué? Porque otra vez vemos que el determinante H, o que la matriz H, como matriz asociada al segundo diferencial de pi, es análoga a la matriz jacobiana, que es la matriz de derivadas primeras de las condiciones de primer orden. La matriz de derivadas primeras de las condiciones de primer orden no es ni más ni menos que la matriz de derivadas segundas de la función objetivo. O sea que entonces, si vos verificás las condiciones de segundo orden, que me dicen que H tiene que ser positivo, o sea, el H2,
que es el determinante de toda la matriz, tiene que ser positivo, entonces necesariamente al ser positivo es distinto de cero. Como al ser positivo es distinto de cero, entonces, ¿qué puedo asegurar? Que si encontré un óptimo en K y L estrella, ese óptimo depende de las exógenas. O sea, que el valor del punto de máximo beneficio está en función de W, DR y P. ¿Y eso qué me permite hacer? Me permite a mí ahora hacer lo que se llama estática comparada. Yo ahora voy a poder determinar cuál es el cambio en ese máximo o en ese mínimo, en este caso máximo, porque estamos en un máximo beneficio, al cambiar alguna de las variables exógenas que pueden ser P, W o R. Entonces yo voy a querer ver cuál es el efecto de un cambio en W, en R o en P sobre la función beneficio y sobre los valores óptimos de K y L estrella. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Tenemos que derivar las condiciones de primer orden. Lo mismo que hicimos la última clase, que me preguntó la última clase, que yo les di como tarea derivar respecto a B. Bueno, esto es lo mismo. Hoy vamos a derivar las condiciones de primer orden respecto a P, a R y a W. Entonces, en la ecuación 9 lo que hago es replantear las condiciones de primer orden, ahora ya en el punto crítico, donde yo sé que en ese punto crítico K y L son derivables respecto a R, W y a P. Lo que yo voy a querer conocer es cuál es el signo de esas derivadas. Cuando vos conocés el signo de esas derivadas, podés afirmar cuál es el estado de un cambio en una variable endógena sobre una variable exógena. Bueno, ahora hay que hacer las derivadas. Esto requiere básicamente de un buen manejo de, como siempre les digo lo mismo, regla de derivación de funciones compuestas en las cuales tenés que utilizar regla de la cadena, etc. Para eso, primero vamos a derivar respecto a W. O sea, voy a derivar las condiciones de primer orden respecto a W. Si derivamos respecto a W, nosotros ¿qué sabemos? Que por regla de la cadena, al cambiar W, cambia K y L, pero al cambiar K y L, cambian las productividades marginales, porque sabemos que F es derivable dos veces respecto a K y a L. Entonces, la primera ecuación que tenemos acá en 10, en la llave 10, es la derivada de 9, de la primera expresión de 9, respecto a W. Para lo cual, me queda que al cambiar W tengo un cambio en K, pero el cambio en K me genera un cambio en F por la vía de ¿qué? De la derivada cruzada F respecto a K. Si quieren les doy la explicación económica de esto. La explicación económica de esta es muy sencilla. Si cambia el salario, la empresa puede sustituir capital por trabajo. Al sustituir capital por trabajo, tiene una modificación en la producción que viene dada por, al tener menos trabajo ahora, cae mi producción por la vía de la productividad marginal del trabajo. Pero como yo incorporo más capital, mi producción aumenta por la vía de la productividad marginal del capital. Todo eso me da un efecto que viene dado por esta primera derivada, que además está multiplicada por P, porque sabemos que todo nuestro estudio no es físico, sino es monetario. Entonces, todos los efectos físicos lo trasladás a un valor numérico por la simple premultiplicación del precio en todos los términos de esas derivadas. Bueno, sumamos la segunda parte, que es la derivada de W de L respecto a W. Al cambiar W, cambia L, y al cambiar L, cambia la producción de la empresa por la vía de ¿qué? De que la empresa sustituye trabajo por capital, por ejemplo. Entonces tengo un impacto que viene dado por las derivadas parciales cruzadas, que son F de KL. F de KL me da la relación que hay entre la productividad marginal del capital y el trabajo. ¿Cuánta variabilidad tengo yo a nivel de producción física, ¿no? Si a una unidad adicional de capital le agrego una más de trabajo. Eso va a venir dado otra vez por la relación de sustitución o complementariedad de los factores. Bueno, me queda igualado a cero esto porque, como vemos, R no cambia. Sabemos que acá se cumple el ceteris paribus, R no cambia, con lo cual esto da igualado a cero. Sin embargo, en la segunda, vuelvo a hacer lo mismo, que ahora no lo voy a andar más dando porque ya lo saben, vuelvo a derivar respecto a W, obtengo el mismo mecanismo que antes, pero ahora me aparece menos 1 porque este 1 aparece luego de
derivar respecto a W. La derivada de W respecto a sí mismo me da 1. O sea que entonces terminamos obteniendo las derivadas respecto a W de ambas ecuaciones que, expresadas matricialmente, me quedan la matriz de derivadas, que es la matriz hessiana, que también es la jacobiana, por mi vector, que es el vector de las variables que yo quiero determinar acá, que son derivadas de K y L respecto a W, igualadas a 0, 1, que es la que me determinan el vector de exógenas. Bueno, si quisiera determinar acá ambas, W, la derivada de K respecto a W y la de L, tenemos que aplicar Cramer. Aplicando Cramer, vemos que el efecto de un cambio en W sobre K es indeterminado. ¿Por qué? Fíjense, este vector 0, 1 lo sustituyo en el primer vector de la matriz hessiana, resuelvo por Cramer y lo que me da es menos P por F de KL. Este menos por F de KL, P, tiene un signo indeterminado. ¿Por qué? Porque de las derivadas cruzadas no dijimos absolutamente nada. O sea, las derivadas parciales cruzadas podían tener signos positivos o negativos. Son iguales, pero no teníamos un signo determinado a priori. O sea que entonces esta primera derivada, o esta primera, digamos, incógnita que resolvimos nosotros, puede dar positivo, para lo cual si aumenta W yo contrato más capital, o sea que el capital y el trabajo se sustituyen, pero puede darme negativo. Si aumenta W yo reduzco la cantidad de capital porque utilizo capital y trabajo de manera complementaria. O sea que entonces esa derivada, cualquiera sea la función de producción que yo tenga, a priori no la puedo definir como un signo específico. Mientras que la segunda, la derivada respecto a W, esta sí tiene un signo predeterminado. Fíjense que esta, al sustituir 0, 1 en la segunda columna, me da P por F de KK, donde sabemos que P por F de KK es siempre negativa por propiedad de la función de producción. O sea que entonces puedo afirmar que cualquiera sea mi problema de optimización, cualquiera sea, siempre que haya encontrado un punto de máximo beneficio, siempre para ese punto, una variación en el precio de un factor genera una variación inversa sobre la demanda de él. O sea, cualquiera sea la función de producción que yo tenga, si aumenta el salario, yo voy a tener una reducción en la demanda de trabajo. O sea, ¿qué significa eso? Que las demandas de los factores varían en forma inversa a su precio. Bueno, el mismo camino hicimos respecto a R, esto les pido que lo vuelvan a hacer ustedes. Si hago la derivada respecto a R, vuelvo a obtener lo mismo. El efecto directo de K y R me da inverso, otra vez, la demanda de capital varía en forma inversa a su precio, y el efecto cruzado, LR, la derivada de L respecto a R me queda indeterminado. Y por último hacemos acá las derivadas respecto a P. Derivar respecto a P implicaría derivar esto la primera de todas, esta condición que está acá respecto a P, esta. Acá hay que aplicar regla del producto, ¿tá? Cosa que antes no aplicábamos porque R y W estaban solos. Al estar solos, la derivada del producto no era la derivada de una constante. Mientras que ahora P está multiplicando a F de K y L, con lo cual aplicando las propiedades de la regla del producto, la derivada respecto a P de las condiciones de primer orden, compactada y llevada a una matriz, me termina quedando esto, la matriz hessiana, como siempre, las derivadas de K y L respecto a P, y el vector de término independiente ahora son las productividades marginales. Fíjense que me quedan esas productividades porque cuando haces la derivada respecto a P, te queda la derivada de un producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y ahí me queda F de K y F de L. Ahora bien, como ustedes verán, si aplicamos Cramer para encontrar cuánto valen estas derivadas, ninguna de ellas me quedan definidas. ¿Por qué? Porque otra vez en el numerador aparece una operación que no puedo definirle un signo específico. Fíjense que en el numerador me aparecen restas
donde esas restas pueden ser positivas, negativas o cero. ¿Tá? La resta puede ser positiva, negativa o cero. Conclusión, las derivadas de K y L respecto a P quedan indeterminadas, o sea que eso significa que lo único que puedo afirmar como efecto estático comparativo certero es que las derivadas de cada factor productivo L y K varían de manera inversa respecto al propio factor. Bueno, vamos ahora, vamos a salir de acá, porque quiero ir ahora al caso que yo les comentaba antes de la Cobb-Douglas. ¿Qué problema hay con la Cobb-Douglas? ¿Qué están viendo ahora? Porque Ahora la computadora. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a este trabajo. Este trabajo también está recomendado dentro, yo también se los mandé para hoy. Tengo el PDF, no encontré el PowerPoint, pero es un trabajo donde vamos a vincular los problemas que tiene la Cobb-Douglas. Yo les conté, creo que la clase pasada o la anterior, que una transformación monótona que uno puede hacer a una función de producción o a una función potencial es aplicarle logaritmo. Cuando le aplicas logaritmo, te queda una función aditivamente separable. O sea, lo que te queda es que las derivadas cruzadas desaparecen y lo que te termina quedando como matriz asociada al segundo diferencial de esa función es una matriz simétrica y además diagonal. Con lo cual es muy fácil de calcular su signo. Entonces, veamos qué pasa con la función de producción Cobb-Douglas. ¿Qué problema tenemos? Bueno, esta primera parte del trabajo es otra vez un resumen de qué es un primer diferencial. Segundo, voy a ir directamente al problema que tiene la Cobb-Douglas, ¿no? Pero primero quería aplicar esto. O sea, déjenme primero plantear esto. ¿Qué es una función aditivamente separable por logaritmos? Es una función que típicamente es una función potencial que vos al logaritmizarla te termina quedando suma de logaritmos respecto a cada variable o la función asociada a cada variable, ¿no? Entonces, fíjense, supongamos que tenemos una función f en xn, la típica función que vimos el primer día de clase, una función f en n variables. Supongamos que esa función en n variables es la productoria de cada fi respecto a esa variable. O sea, f de x1 xn es f1 de x1 por f2 de x2 por f3 de x3. ¿Se entiende qué es eso? Es una función que es una función, esa función es el producto de diferentes funciones respecto a cada variable. ¿Está bien? O sea, f de x1 xn es el producto de f1 de x1, f2 por x2, f3 de x3 y así sucesivamente. Es una función lo que se llama que es el producto de, en el extremo, cada variable por otra variable. Si vos aplicas logaritmo a esto, te queda que la función f la puedo transformar en una función g, donde g es el logaritmo de la productoria de cada una de estas f's chiquitas que hay dentro del f. ¿Y eso qué implica? Que yo a esa función f la puedo transformar en una suma logarítmica de cada una de las f minúsculas que forman parte de la función genérica. Al derivar o al diferenciar g, lo que hice acá en este paper fue diferenciar g por primera vez y diferenciarlo a g por segunda vez, ¿qué me da? Que el segundo diferencial de g, como vos transformaste a f en una función g, donde g es una función logarítmica, la suma, te queda una función logarítmica donde tenés la suma
del logaritmo de cada una de las variables. Entonces, el segundo diferencial de esa función te va a quedar necesariamente derivadas segundas, donde las derivadas segundas son claramente distintas de cero cuando son derivadas segundas respecto a la misma variable y cero cuando sean las cruzadas. ¿Por qué? Porque al haber aplicado logaritmo a una función que era producto, ahora te desaparecen las derivadas cruzadas, ¿no? Imagínense la Cobb-Douglas, que damos durante un rato. Si vos aplicas logaritmo al producto de K por L, K a la alfa por L a la beta, te termina quedando alfa por el logaritmo de K más beta por el logaritmo de L. O sea que las derivadas cruzadas las eliminaste. O sea que entonces el segundo diferencial de una función que es aditivamente separable por logaritmos, te termina quedando esto. Toda matriz hessiana asociada a una función aditivamente separable por logaritmos terminará siendo una función, o una matriz hessiana, perdón, diagonal. Diagonal, que significa las derivadas segundas de esa función g, que acá la transformamos, terminarán siendo distintas de cero las derivadas respecto a la propia variable, pero cero todas las cruzadas. Con lo cual, si vos querés determinar el signo de la forma cuadrática definida por el diferencial segundo de g, lo único que tenés que hacer es un estudio de la diagonal principal. ¿Por qué? Porque vos sabés perfectamente que toda matriz diagonal, los autovalores de una matriz diagonal son los propios elementos de la diagonal. O sea que entonces, todo el problema de optimización de una función o todo el problema de concavidad o convexidad de una función aditivamente separable por logaritmos va a quedar a cargo de las derivadas segundas de la función respecto a cada variable. O sea, g de xx, g de x1, x1, g de x2, x2, etc. Bueno, acá está el ejemplo de la Cobb-Douglas, ¿no? Si vos partís de una función Cobb-Douglas, cualquiera en x1, x2, x1, x2 a nivel genérico, si vos le aplicas logaritmo a esta función, ¿qué haces? Logaritmo de esta función f es una función, como le vimos antes, potencial, donde a f de x1, x2 la podés considerar como el producto de f1, que es x1 al alfa, por f2, que es x2 a la beta. Si vos le aplicas logaritmo a eso, ¿qué te da? Logaritmo de x1 al alfa por x2 a la beta te da alfa logaritmo de x1 más beta logaritmo de x2. Si haces las derivadas segundas, te dan a sobre x1 y b sobre x2. Las derivadas primeras y las derivadas segundas que te dan menos a sobre x1 cuadrado y menos b sobre x2 al cuadrado. Y las cruzadas son 0. ¿Por qué? Porque le apliqué logaritmo a esa función que era potencial. Al haberle aplicado logaritmo a una función potencial, las variables se me separan. O sea que entonces la matriz hessiana ahora es una matriz diagonal constituida por estas dos derivadas. Conclusión. ¿Qué signo va a tener esa función g? Que es ahora el logaritmo de esa función f. Todo va a depender de cuál es el signo de menos a sobre x1 cuadrado y menos b sobre x2 cuadrado. O sea que los autovalores de esta función, de esta forma cuadrática en realidad, no son ni más ni menos que las derivadas segundas de la función original. Bueno, vamos ahora al caso de la Cobb-Douglas. ¿Cómo aplicamos esto a una Cobb-Douglas? Bueno, esto es un poco lo que les demostré hace un par de clases. Si vos partís de una función Cobb-Douglas con rendimientos constantes, o sea, con homogénea de grado 1, los exponentes de la función k por l serían k a la alfa por l a la 1 menos alfa, ¿no? Alfa puede ser cualquier valor entre 0 y 1, cualquiera, la que vos quieras, 0,5, 0,5, 0,4, 0,6, 0,3, 0,7, la que vos quieras. ¿Qué problema tiene esa función? Otra vez lo mencionamos por tercera o cuarta vez, que es una función que es cóncava, pero no es estrictamente cóncava. ¿Qué significa? Que va a tener un problema cuando quiera optimizar el beneficio de la firma con esa función. ¿Cómo probamos esto? Otra vez más, hacemos las derivadas primeras, hacemos las derivadas segundas, armamos la matriz hessiana y aparece el problema de siempre. ¿Cuál es? Que el primer menor principal siempre te da negativo, porque es la derivada segundo del factor respecto a sí mismo, pero el determinante de la matriz hessiana con rendimientos constantes te da 0. ¿Qué significa? Una función de producción Cobb-Douglas con rendimientos constantes, o sea, homogénea de grado 1, es cóncava, pero no estrictamente cóncava. ¿Qué problema nos va a traer eso? Bueno, el problema que nos va a traer lo vamos a ver ahora, el cual les pido que lo revean ustedes en su casa. Yo voy a hacer el cálculo de maximización de beneficio que hice hace 20 minutos atrás con esta Cobb-Douglas.
con esta Cobb-Douglas y vamos a ver qué pasa. Bueno, hagamos pi de KL, que sería el P por F de KL menos el R, lo que hicimos antes, lo mismo que hicimos antes. Lo que hay ahora de diferente es que mi F es una función específica. ¿Cuál es? Mi F de KL es K a la alfa por L a la 1 menos alfa. O sea que en definitiva, lo que hago es resolver el problema del PowerPoint anterior ahora con esta función F. Le resto el costo, que es W por L y R por K, derivo e igual a 0. Bueno, derivar igual a 0 no requiere de mucho. Ustedes ya saben derivar. Y ahora viene el problema. ¿Qué habría que hacer acá? Yo les pregunto, una vez que tenés esto hecho, ¿qué habría que hacer? O sea, lo que hice ahí fue derivar e igualar a 0, o sea que esas son las condiciones de primer orden. ¿Qué tendría que hacer ahora? Alguno de ustedes les pregunto, no sé, ¿qué habría que hacer ahora? ¿Qué harían ustedes ahora? No sé. ¿Qué hay que hacer? ¿No tenemos que armar un sistema de ecuaciones? No, tenés que buscar sí, ese sistema ya está. Tenés que encontrar el punto Claro. crítico. Este se cae con tu punto Claro, crítico. pero con el sistema. O Con sea, esto, tiene pero que bueno. satisfacer las dos ecuaciones el punto crítico. Bueno, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ponele que yo te doy esto para hacer en tu casa. Lo tendrías que poder hacer. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo empezarías? ¿Cómo resolves eso? Yo Tenés que despejar K. tendría que intentar encontrar los coeficientes. No. Tenés que despejar K, tenés que encontrar K y L. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, tenés que despejar K o L. Hay mil formas de hacerlo. Una, por ejemplo, es dividir la primera ecuación respecto a la otra, despejar K en función de L y después sustituirla en alguna de las dos. O sea, es lo que hicimos. ¿Se acuerdan cuando hicimos los ejercicios numéricos? Que yo les di 3 o 4 ejercicios numéricos y les dije, todo el problema de un máximo o de un mínimo se resume en saber despejar las variables. ¿Tá? ¿Te acordás que hicimos 2 o 3 ejercicios que están en el libro, donde había diferentes dificultades? Una de ellas fue la más dificultosa de todas, tenías que ir despejando X, Y y Z y ir sustituyendo la una en la otra. Bueno, acá tenés que hacer lo mismo, con la única diferencia que no tenés números. Acuérdense que nosotros no usamos números. ¿Tá? Los modelos no tienen números, los modelos tienen letras. Entonces yo tengo que despejar de ahí cuál es K y cuál es L, que satisfacen esas dos ecuaciones simultáneamente. ¿Y a qué deberían de llegar ustedes? Ustedes deberían de llegar a que no pueden hacerlo. O sea, tienen que demostrar que de estas dos cosas ustedes no pueden sacar K y L. ¿Por qué? Porque K y L les va a desaparecer. ¿Qué significa? Es un sistema de ecuaciones que no tiene solución. ¿Por qué? Porque es una función que no tiene máximo. Porque como es linealmente homogénea, esa función va creciendo de manera indefinida siendo lineal y no tiene máximo. O sea que las condiciones de primer orden no se cumplen. Tienen que demostrar que si ustedes quieren sacar K y L de ahí, no llegan a obtenerlo. O sea, se elimina K. Es como que la variable no deja de existir. Lo pueden probar simplemente despejando K de la primera ecuación y sustituyéndolo en la segunda. De manera tal que si vos despejas K de la primera y lo llevas a la segunda, de la segunda, ¿qué podrías sacar? ¿Qué se supone que sacarías de la segunda si despejaste K en la primera? De nuevo, si yo despejo de un sistema de ecuaciones que tiene X e Y, X en la primera y lo sustituyo en la segunda, ¿qué saco en la segunda? La L sacás. Bueno, el I. En este caso la L, claro. Bueno, cuando vos quieras hacer eso, la L te va a desaparecer. La L te va a desaparecer. Y está bien que desaparezca. A mí a veces me pasa en los exámenes que los alumnos me dicen, hice algo mal, me desaparece L. No, justamente, lo que hiciste mal es no darte cuenta de que al desaparecerte L, el problema no tiene solución. No es que vos hiciste algo mal. Es que el problema no tiene solución. Ese es el tema. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Por qué pasa? Y una pregunta. Sí. Económicamente quiere decir que podría aumentar capital y trabajo indefinidamente y voy a Sí. seguir aumentando la productividad. Claro, económicamente te dice que, dada las características de esta empresa, tu beneficio
no es que crezca indefinidamente, tu beneficio siempre se mantiene igual, o sea, es como que yo con 2 unidades de trabajo y 2 de capital, por ahí tengo el mismo beneficio que con 4 de trabajo y 4 de capital. O sea, gano siempre lo mismo. Entonces, si a mí me preguntas qué cantidad de K y L contratar, yo te digo, no sé, no tengo manera de decidirlo, ¿me entendés? Esa es la explicación económica. Si tuviera rendimientos crecientes, ahí al revés, ahí maximizás en el infinito, con lo cual eso no tiene máximo. Entonces, ¿qué quiero decir? La única manera de garantizar el máximo beneficio es con coeficientes menores a 1 en suma, alfa más beta menor a 1. Entonces, acá tenemos el problema de esta función. Entonces, ¿cómo podemos solucionar el problema este? Una manera de solucionarlo es transformar logarítmicamente la función de producción. Si bien el problema es otro, ya no es el mismo que antes, lo que tengo ahora es que si yo le aplico logaritmo a la función de producción, fíjate, supongamos que hago g logaritmo de f. Si a la Cobb-Douglas la logaritmizás, la transformación monótona de la Cobb-Douglas logaritmizada, te queda una función estrictamente cóncava. Y ahora sí podés encontrar el máximo. O sea, si a la función k a la alfa, l a la 1 menos alfa, la logaritmizás, lo que obtenés es una función estrictamente cóncava. Entonces, ahora sí podés hacer el problema este. Mirá, si ahora hago p por el logaritmo de f de kl y le resto el costo, lo que obtengo es un punto crítico definido. Les pido que también logren encontrar este punto crítico. O sea, si yo maximizo pi, ahora pi es, la función beneficio ahora es p por el logaritmo de la función de producción anterior menos el costo. ¿Qué tenés que hacer ahora? Encontrar el punto crítico de este problema con la Cobb-Douglas logaritmizada. Al derivar e igualar a 0, sacás un valor crítico específico y es que k te va a quedar p a la alfa sobre r y l te va a quedar p a la 1 menos alfa sobre w. Ese es el punto crítico. Fíjense que K y L varían en forma inversa sus precios, cosa que se verifica de antes. Tengo 2 demandas de capital y de trabajo estrella que satisfacen las condiciones de primer orden. La pregunta es, ¿qué pasa con las condiciones de segundo orden? Como las condiciones de segundo orden siempre están asociadas a las características de la función de producción, como ahora la función de producción es estrictamente cóncava porque es logaritmo, lo que me termina quedando como problema de condición de segundo orden, que es que la matriz hessiana son las derivadas segundas de la función logaritmizada, o sea, una matriz diagonal porque las cruzadas las transformé en 0, porque lo que hice fue transformar logarítmicamente la función. Entonces, la matriz hessiana me va a quedar la derivada segunda del problema de beneficio, que es p por alfa sobre k cuadrado con un signo negativo y p por 1 menos alfa sobre l cuadrado. Que si ustedes se fijan, esto es p por la matriz hessiana asociada al segundo diferencial de la función. Conclusión, el problema de máximo queda automáticamente garantizado porque los autovalores de esta matriz, ¿cuáles son? Los propios elementos de la diagonal principal. Que si ustedes se fijan, el primer elemento es siempre negativo y el segundo elemento es siempre negativo. Recordemos que para que una forma cuadrática sea definida negativa, pedíamos que todos los autovalores sean negativos. Y acá me dan que los dos son negativos. ¿Por qué? Porque K y L no pueden ser negativos, con lo cual ese cociente que me queda de cada elemento de la diagonal principal es por naturaleza negativo. Bueno, con esto solucionamos el problemita que les había mostrado antes. O sea, el problema de la Cobb-Douglas es que no la puedo utilizar como función de producción. La Cobb-Douglas linealmente homogénea, ojo, la Cobb-Douglas linealmente homogénea, no la puedo usar en el ejercicio de optimización de beneficio. Sí puedo utilizar el logaritmo de esa función, pero no la función. ¿Por qué? Porque no verifica las condiciones de estricta concavidad. ¿Está bien? Bueno, con esto terminaríamos un poco la parte de optimización clásica. Nos queda, como les comentaba, la parte de restricciones y métodos de multiplicadores de Lagrange. Yo ahí voy a dar, ya les digo, el lunes que viene una clase de consulta, digamos, de lo que hayan leído. Digo básicamente esto porque el método de multiplicadores de Lagrange y la optimización con restricciones de igualdad es una generalización de un tema de análisis 2 que no requiere realmente de demasiados esfuerzos como para interpretarlo. Sí voy a estar dando una clase de consulta para la interpretación de cómo encontrar
las condiciones de máximo cuando tenemos más de una restricción. Para eso yo les voy a estar detallando en el grupo hoy mismo, en el campus virtual, las páginas que tendrían que leer del libro de Alfacchian. Está también en el libro de Bernardello, también está armado. Pasa que ahí da muchas vueltas en realidad. Lo más importante es que vayan directamente a la matriz Hessiano orlada. Yo lo que necesito de ahí es que entiendan construir la matriz Hessiano orlada. Yo voy a eso de nuevo el lunes que viene, voy a dar la clase de consulta. Que sepan armar la matriz Hessiano orlada, porque el problema pasa por eso. Todo el resto es más de lo mismo. El problema acá es simplemente interpretar, armar la matriz Hessiano orlada y a partir de ahí entender la regla de lo que tiene que suceder con los n menos m menores principales para que yo tenga un máximo o un mínimo de la función f sujeta a una o un conjunto de restricciones. Básicamente eso es lo único novedoso. Y lo otro que sí tendrían que interpretar, que está la demostración hecha, es cuál es el papel del multiplicador de Lagrange. Yo creo que la mayoría de ustedes, cuando hizo análisis 2, supo y sabía que el multiplicador de Lagrange básicamente lo que me da es cuál es el impacto de la función objetiva al variar la restricción. Si vos en vez de tener una variable, dos variables, tuvieras 3, 4, 5, la interpretación del multiplicador de Lagrange vuelve a ser exactamente la misma. O sea, siempre es lo mismo, es cómo impacta en la función objetivo el hecho de que cambie la restricción. Bueno, eso es lo que tendrían que ver. Y sí, lo que yo les voy a dar el lunes es una serie de aplicaciones económicas a la parte de optimización con restricciones. Vamos a ver, justamente lo que vamos a ver es cómo yo puedo llevar el problema de la firma a un problema de minimización de costo y cómo, a partir de ese problema, la estricta concavidad de F va a pasar a un plano menor. O sea, si yo tuviera una Cobb-Douglas como esta y quisiera minimizar el costo, no voy a tener problema. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener, el principal problema que nosotros vamos a tener cuando optimicemos con restricciones, no va a ser la característica de la función, sino va a quedar a cargo de las características de las curvas de nivel de la función. Estamos hablando de un mundo de R2, ¿no? Un mundo de dos variables. ¿Tá? Las curvas de nivel son las que me van a permitir a mí verificar el cumplimiento de las condiciones de segundo orden. Y ahí vamos a ver dos ejemplos típicos, lo vamos a ver en profundidad toda la semana que viene, creo que el lunes, entre el lunes y el jueves vamos a estar viendo eso, de la semana que viene, que va a ser la minimización de costo y los problemas de la maximización de utilidad, la minimización de gasto, etcétera, en la teoría del consumidor, que son los típicos problemas que enfrentan cuando van a micro 1 y a micro 2. ¿tá? Pero así que bueno, entonces, yo les voy a estar dando ahora las páginas específicas, o digamos, más que las páginas, el nombre con el que figura en Alfacchian el problema este que tienen que leer para el lunes que viene. Le voy a dar el nombre porque las páginas no, porque varían según la edición. Les voy a dar el nombre de la lectura que tienen que seguir, la lectura recomendada, todo eso en el aula virtual. Y ya les digo, el lunes va a ser lunes y jueves de la semana que viene van a ser clases de consulta respecto a lo que hayan leído de los problemas de optimización con restricciones y de aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones. ¿tá? Y calculo que para el jueves que viene, después de que terminemos la clase, estaré mandándoles ese primer set, digamos, de lectura y de comprensión, lectura comprensiva y de resolución comprensiva de todos los temas que vieron conmigo hasta el momento. Los otros, después de esa entrega, vienen las que va a dar Agustín. Agustín les va a dar una de todos los temas que él haya dado, incluyendo matrices de Markov y Kuhn-Tucker, que son dos temas que le quedan a él, para la última semana de mayo, que sería el otro test ese que tendrían que presentar para lo que sería a priori una cuasi condición de regularidad hasta el momento, porque por lo que yo tengo entendido cumple esas veces, las veces de que uno, bueno, está regularizando, está yendo a la materia, está cursando, pero que bajo ningún punto de vista es una condición, al menos hasta donde yo tengo, de evaluación de la materia. Porque no es presencial y porque yo no estoy monitoreando realmente quién lo hace, si lo hacen ustedes, lo hace otra persona. Realmente nada de eso lo voy a monitorear. Y después de nuevo, no va con nota, no va con nota porque yo no puedo poner una nota a algo que no sé
y además porque no tengo forma de hacer la revisión. O sea, la revisión es cara a cara, no es virtual. Así que, por lo general, lo que se pone como, o se va a poner como cuasi calificación es si está aprobado o si tiene que rehacerse vía un recuperatorio. ¿Tá? Eso es un poco lo que hay hasta ahora. Así que bueno, que tengan buena semana. Y bueno, de nuevo, nos vemos el lunes con los temas que ahora les voy a mostrar, les presento para la lectura. ¿Está bien? Queda un minuto, si tienen alguna duda en un minutito, queda un minuto todavía. Bueno. No hay nadie en el chat. Bueno, buena semana. Chao. Chao, chao, chao.